Muy buenas, queridos seguidores. Se aproxima el 12 de octubre y el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial y un servidor decimos que hay mucho que celebrar, que todo es por celebrar. Es una fecha emblemática que nos pretenden robar, nos pretenden desterrar. No es solo un problema de leyenda negra en Hispanoamérica o incluso en los Estados Unidos, sino que en la misma España desde hace mucho tiempo tenemos esta absurda disyuntiva y bueno, y queríamos referirnos a este tema sobre todo desde una perspectiva histórica, porque si Colón nunca hubiera llegado a Guanajaní, nuestro idioma no tendría más de 500 millones de hablantes. Es más, los que odian lo hispano, no solo la España europea, lo hispano en general, tienen que odiarlo en español. Aquí vemos, querido pana, cómo los separatistas antiespañoles se entienden en español. Los mismos indigenistas aprovechan todo ese bagaje cultural común que dejó la monarquía hispánica, del cual Ujú. somos herederos todos, para odiar también lo hispano. Entonces, hasta para odiar lo suyo tienen que hacerlo hispanamente, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, Antonio, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? Es algo muy hispano, ¿no? Autodiarse, lamentablemente es así, ¿no? Y tenemos que aprender a cambiar ese, ese formato mental que muchos hispanos tenemos, ¿no? Pero bueno, lo primero yo creo que hay que hablar de ese 12 de octubre de 1492 que cambia la historia universal, hay que decirlo así. Y bueno, recordemos que desde unas horas antes, el 11 de octubre de 1492, ya está lleno de misticismo, porque como yo señalo en mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, Cristóbal Colón apunta en su diario a bordo que en la noche ve unas luces a lo lejos, ¿no? Algo inexplicable. Pero que Bartolomé de las Casas, que no es mi cronista favorito, recoge esta historia y le da una explicación lógica, que es que pudieron avistar las fogatas de los indígenas desde lo lejos, ¿no? Y bueno, horas después de este avistamiento, la madrugada ya del 12 de octubre, Rodrigo de Triana gritará a tierra y llegan a la isla que bautizan como San Salvador, ¿no? En las actual Bahamas. Uh Y -huh. algunos han querido quitarle la importancia a esta fecha, llegando a decir que el 12 de octubre no se descubre América, pero recordemos, Antonio, que ni los indígenas sabían de la existencia de algo más allá de sus tierras y de pueblos también, ni los europeos ni el resto del mundo conocía esta extensión territorial con todos sus pueblos y naturaleza, por lo que ese día se descubre para el resto del mundo la existencia, ¿no? De un nuevo continente. Lo que pasa, pana, es que para jugar esto, a mí me hace gracia el infantilismo en el que se cae. Cuando dicen, no, claro, es que tú hablas desde un punto de vista occidental. Como dicen en Madrid, con perdón de la expresión, nos ha jodido, pues claro, porque yo soy occidental y somos occidentales. Seguramente, pues no sé, los asiáticos tendrán otra visión, pues bueno, pero es que nuestro Porque mundo los es occidental. asiáticos tampoco conocían esta Claro. porción de tierra Bueno, en el mundo. finalmente los pueblos amerindios proceden de migraciones asiáticas, ¿no? Pero me vengo a referir que incluso, pues no sé, el mismo concepto de progreso, de democracia, de libertad, muchos de esos conceptos que manejamos hoy en día, para bien o para mal, son occidentales. O cuando dicen, por ejemplo, que los vikingos descubrieron América o que llegaron antes. Bueno, naufragar no es descubrir. Es No, decir, no, no tú, regresaron y dieron la noticia de este descubrimiento, ¿no? y no hicieron una cartografía tan exacta y como tú dices, tan incluso detallista. No, no es cierto, porque sí, es verdad que en el mundo occidental, Emilio, había leyendas, pues bueno, de la isla de San Borondón, hay quien dice que llegaron también los galeses, en fin. Ujú. Hay unas leyendas del Atlántico que, bueno, que es posible que lleguen. Bueno, se dice, hay quien dice que llegaron que si los fenicios, que si los cartagineses. Bueno, todo lo que queramos. Digamos que esas leyendas probablemente están basadas en algún tipo de realidad, de hecho, el mismo Colón recoge mucha información de Alonso Sánchez de Huelva, el protonauta, ¿no es cierto? Protonauta. Que Colón recoge en las Islas Azores y parece ser que es el que le da las indicaciones, lo menciona Las Casas, lo menciona López de Gomara, creo recordar que también lo menciona, no sé, bueno, el Inca Garcilaso no te puedo asegurar ahora, ya me baila eso, pero varios cronistas de India mencionan la figura del protonauta, de Alonso Sánchez de Huelva, un español, o sea, no era un vikingo ni era un cartaginés, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, es lo que tú dices, se intenta quitar este mérito a aquel viaje colombino
pero es por un tema ideológico, o sea, todo lo que, ideológico entre comillas, todo lo que hace España, pues parece que tiene menos importancia, sin embargo se le da muchísima importancia, importancia, perdón, a unos supuestos naufragios vikingos. La vuelta al mundo, bueno, la vuelta al mundo, ¿quién la hace? La vuelta al mundo tenemos que hablar del Cano y de Magallanes, Claro. cuando se demuestran las dimensiones del mundo. Que sí, que en ese barco iban marinos que no todos eran 100% españoles de pata negra. Pues sí, bueno, además porque tú sabes que Sevilla, pues es una ciudad donde se concentra toda España y media Europa, incluso una parte de África, pues sí, pero bueno, es que entonces, hace poco el actor este Bardem ha dicho que el Imperio Español nunca existió. Bueno, si nos ponemos así, el Imperio Romano nunca existió. Al Andaluz tampoco existió. O sea, aquí que existe lo que le conviene a cada uno. El viaje de La Colón es Unión una Soviética, ¿no? realidad. Claro, el viaje de Colón es una realidad. Es una hazaña, es una proeza y como tú bien dices, cambia el mundo. Pero es más, Faustino Núñez, el musicólogo que escribe América en el flamenco, llega a afirmar que ese viaje de Colón cambia más la historia que el viaje a la Luna, por ejemplo, porque hay un antes y un después. Y es lo que hablamos muchas veces, no es solo lo español o lo europeo que va a América, es que América se incorpora al mundo occidental. Hace poco Emilio Loquillo, a mí siempre me ha gustado Loquillo y los trogloditas, él decía, bueno, no, es que el reggaetón no forma parte de mi cultura porque yo soy europeo, me gusta el cine italiano. Bueno, tú eres europeo, pero la música que tú haces no se entiende sin América, y especialmente por Luisiana, que son esos ritmos de Luisiana y sus derivados los que transforman la música a un nivel mundial, como América ha transformado a Europa y ha transformado el mundo occidental, como dice nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, y también lo decía Arturo Uslar Pietri. América es una creación intelectual de Europa y sobre todo de España, del sur de Europa, ¿no? Qué bueno que citas a Arturo Pietri, porque yo quisiera citar una obra de él que se llama Medio Milenio de Venezuela, que dice unas palabras magistrales sobre este tema, ¿no? Lo cito con tu permiso, Antonio. Claro, Estas son las palabras de Arturo. Cristóbal Colón era un hombre del Renacimiento, pertenecía por la mente y por el estilo al Quattrocento italiano. Hernán Cortés también era un hombre del Renacimiento. El que ciertamente no era un hombre del Renacimiento era Moctezuma, ni tampoco Cuauhtémoc, ni menos aún los taínos y caribes de la Española, tampoco los negros que comenzaron a llegar a las Antillas. Los españoles trajeron a la nueva tierra un posible eco, ciertos testimonios y consecuencias del gran fenómeno histórico que empezaba a sacudir al viejo mundo. En las cartas de relación hubo una violenta ruptura de la ancestral relación del europeo con el espacio natural. Todas las relaciones del individuo fueron alteradas. Nuevos animales, nuevas plantas, nuevas dimensiones, mares, ríos, montes, llanuras, nuevos climas, nuevos fenómenos meteorológicos, nuevas estrellas, las lluvias tropicales, el huracán, las inundaciones, la modificación o desaparición de las estaciones. Debió de ser profundo el desajuste psicológico ocasionado por la alteración brutal de la relación del individuo con el espacio y la circunstancia. El cambio de marco y circunstancia trajo consigo un cambio de tiempo. La noción misma del tiempo no era igual en el indio, en el negro y el español. La existencia de todos se hizo mucho más activa. Comenzó la obsesión por el reloj, el atareo y el ajetreo transformación de las ciudades. A la simbólica y lenta danza de la muerte medieval sucedió una frenética danza de la vida. En las Indias, al contrario, terminado el ímpetu de la conquista, el tiempo pareció detenerse, pasaban años sin que llegara un barco de España, las distancias eran inmensas. Había que esperar por años el resultado de cualquier gestión ante la corte, se seguía acatando al rey muerto mientras al nuevo llevaba tiempo en el trono. De una epidemia a otra, de un desembarco de corsarios a otro, se vivía en el aislamiento. O sea, una explicación magistral de las cosas como fueron sin leyendas negras ni rosas, ¿no? Por parte de Arturo Uslar Pietri. sí, sí, totalmente. De hecho, es que es un cambio para la historia de la humanidad y nosotros, pues, en vez de ponderarlo, resulta que nos quitamos importancia y algunos nos lo quieren borrar, cuando también es una celebración científica, ¿no? Por todo lo que supuso para la ciencia, el aporte gastronómico, geográfico, medicinal, que supone el permanente contacto entre los continentes, porque ya no es solo
Europa y América, sino que ya gracias al galeón de Manila también se conecta con el mundo asiático y con el mundo africano, con el que España tenía también vinculación por las ciudades del norte de África, luego por el África Negra. O sea que estamos ante un acontecimiento, es que no hay otro en el mundo. Y fíjate, Emilio, salir del puerto de Palos, salir de aquellos puertos andaluces, de aquellos marineros de la Baja Andalucía que estaban rivalizando siempre con los portugueses, que parece que había habido un conflicto de contrabando y de pirateo con los portugueses, que por eso se fija que marineros de esa zona se tengan que embarcar, ¿no? Y es que es un tema sin parangón. Y hasta a día de hoy, por ejemplo, nosotros, como dice el amigo Jorge García Ruiz, en parte hemos sido educados por los americanos, ¿no? Por las películas, por muchas cosas. En realidad, sí. Claro, que nos vienen del continente americano y todo eso, para bien o para mal, no se explica sin el viaje de Colón, que sabemos que Colón no era perfecto, sabemos que no fue un santo, pero fue un gran marino que lideró una expedición que fue una auténtica hazaña, una auténtica proeza. Yo la verdad no entiendo por qué esto se pretende menospreciar o incluso borrar, ¿no? Porque claro, es lo que dicen los indigenistas basándose en Eduardo Hughes Galeano, que muy oportunamente ocultaba su apellido inglés, ¿no? De América no fue Y se descubierta. arrepintió después de escribir ese libro. Se arrepintió, como Sabino Arana, el famoso separatista vasco, también dice que se arrepintió, ¿no? Todos los hispanófobos acaban arrepentidos, incluidos los libertadores, los llamados libertadores, ¿no? No, América no fue descubierta, ¿no? Bueno, pues entonces, con esa mentalidad indigenista, ¿qué podemos decir de la península, pana? No sé, porque ya puesto, digo, vale, pues nos quejamos de que de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, de los romanos, de los godos, de los De los moros, árabes. de los vikingos, que también estuvieron por aquí sin que nadie los llamara, que esta mentalidad es absurda y además ya no es el qué, sino el quién o los quiénes, ¿no? Bueno, pero hay que decirlo, Antonio, claramente, ¿no? O sea, el 12 de octubre está todo por celebrar y aunque la historiografía oficial vende la idea de una invasión extranjera a un supuesto país llamado México o Colombia o Chile o Argentina o Venezuela, que se formó hace 500 años, o sea, la realidad es que la creación de los límites geográficos, por lo menos en Venezuela, no se la debemos a los indígenas ni a los próceres, sino a un rey español que emitiría una real cédula el 8 de septiembre de 1777, que es nada más y nada menos que Carlos III, que hace poco hicimos un podcast al respecto de este tema. Y No, hay que claro. decir, Igual, Emilio, que nosotros no podemos hablar de España, la España peninsular, sin Roma, porque Roma es la que da el idioma, Roma es la que crea las provincias geográficas, en fin, que sería absurdo remontarnos a los iberos y a los celtas para buscar un supuesto estado preexistente. Yo ahí es una de las muchas cosas que yo comparto con el profesor Tomás Pérez Bejo, perdón, que las repúblicas americanas no son preexistentes, son más bien el resultado de ese choque que hay en 1808, de ese derrumbamiento de la monarquía hispánica y que sobre la marcha hay que inventar esas naciones, porque es verdad que Carlos III crea una delimitación geográfica venezolana, pero no con el objetivo de que aquello fuera un país independiente. Y las reformas borbónicas no estaban destinadas a crear nuevos países. En todo caso, en 1808 Carlos IV estaba dispuesto a hacer una especie como de monarquías confederadas, pero dentro de los límites del virreinato y sin considerarse extranjeros. O sea, cuando lo que tú dices, cuando Colón llega o cuando Cortés, Pizarro, no existía una República de México, no existía una República del Perú. no, exactamente, y es parte de la prevención de nuestra historia, ¿no? Para formar justamente nacionalismos. Y sigue presente, al igual que Sí, el resentimiento de nuestro pasado, ¿no? Se desecha la obra del negro y del español en el mestizaje cultural para darle un mayor peso al indígena, aunque irónicamente se le aparta de la vida política y civil, ¿no? O sea, el indígena digámoslo de una manera, es rechazado por estas actuales repúblicas, cada una que nacieron después de las independencias, ¿no? Y la fobia por lo español ha hecho que universidades incluso prestigiosas como la de Buenos Aires deforman este idioma, ¿no? Como es el español o el castellano, al aceptar un supuesto lenguaje inclusivo, simplemente por esa fobia a lo español.
O sea, algo increíble. Y la verdadera inclusividad del lenguaje, hay que decirlo, Antonio, inició en 1560 cuando se editó el primer libro de gramática de lengua quechua, o en 1571 cuando editan el primer libro de gramática de lengua náhuatl, ¿no? O sea, ha sido tanto el adoctrinamiento que son pocos los que logran aceptar los tres pilares del mestizaje cultural es americano, ¿no? Hay que aceptar, llega la hora de tener que aceptar al español, al negro y al indígena, ¿no? Y es por eso que yo digo, todo por celebrar, porque la hispanidad es eso, es la inclusión, Es no la la división como nos los quieren y vender cada una de las ideologías políticas actuales. totalmente, yo totalmente de acuerdo y además yo añadiría que esa inclusión incluye lo americano en Europa. Tú entrevistaste hace poco a Esteban Miracaballo, me pareció muy buena la entrevista y esos datos son muy oportunos para la época que estamos viviendo precisamente por eso. Pues, yo sé que esto no le gusta a los puristas, pero el flamenco no se entiende sin América y muchas otras facetas culturales nuestras, el gazpacho, la tortilla o el mismo rock, por ejemplo, que el rock no es ni tan siquiera del todo anglosajón, el rock proviene de ese poderío musical de la Luisiana y alrededores donde lo hispano también tiene su sello propio, o sea No, pero es el que es rock, negarnos a Antonio, nosotros mismos. el elemento que distingue al rock es la guitarra eléctrica. Y la guitarra eléctrica es una derivación de la guitarra española, ¿no? O sea, sus raíces vienen de la guitarra española. Claro, no, sí, sí, Claro, llega a Estados Unidos, al actual Estados Unidos, proveniente también de su raíz novohispana, ¿no? El virreinato de Nueva exactamente. España. No, igual que la cultura cowboy es hispana Ujú. o novohispana, si lo queremos decir así. Y que María Y Elvira fíjate, Rocaria toca mucho este tema, por cierto. claro, y fíjate, por ejemplo, Pana, el viaje de Colón y todo lo que ello genera, todos los avances Ujú. marítimos que se dan, los llamados viajes andaluces que vienen pocos años después, que son marineros de los puertos de Palos, de Moguer, de Lepe, que hacen unas expediciones atrevidísimas explorando todo el Caribe, ¿no? Los pueblos estos de la costa de Huelva, pues sí, gracias a Dios por lo menos queda el recuerdo, si uno va a Moguer, por ejemplo, hay bastantes recuerdos, ¿no? Y fíjate incluso los ilustrados, tanto como se dice que si los ilustrados odiaban la historia de España porque eran, pues no sé, eran una especie de colonos franceses, ¿no? Martín Fernández de Navarrete en el siglo XVIII escribió un libro de historia reivindicando a Colón y afeando las famosas relaciones de Américo Vespucio, o Vespuccio, como uno de tantos italianos que andaba por Sevilla, por cierto, porque él dice que Vespucio o Vespucci se contradecía mucho en sus cartas y que le huele a que ciertos viajes son falsos, no son verdaderos y que todo ello se utilizó en su día para menospreciar la hazaña de Colón. O sea, fíjate tú si los ilustrados y muchos de nuestros ilustrados tuvieron amor y conciencia por la historia de España, que en el siglo XVIII se hacían estas cosas. Igual que en el siglo XVIII se funda el Archivo de Indias para luchar contra la leyenda negra. Y la figura de Colón cayó mucho en el olvido. Esto lo cuenta también María Elvira Roca Barea. Y en el siglo XIX, pues desde Estados Unidos hasta Argentina prácticamente, todo el continente americano se llena de estatuas de Colón gracias a los inmigrantes italianos, mucho más que a los consulados españoles, lo cual, en fin, uno de tantos fallos que hemos cometido, sobre todo en el siglo XIX, como que nos apartamos de nuestra historia y de nuestra vinculación con América y todo el mundo se busca su indigenismo. Porque hay que recordar que Bueno, hablando de eso, también se rescata mucho la figura de Colón gracias a la exposición colombina que se dio en 1898 en la ciudad de Chicago, ¿no? Que mira, verdad, sí, prácticamente sí, sí. sucede un boom con la figura de Colón a nivel mundial, ¿no? Inclusive se llegan a acuñar monedas de $0.50 con la figura de Cristóbal Colón, conmemorando esos 400 años del descubrimiento de América. Sí, cuando se crea también a principios del siglo XX la Sociedad Hispánica de Nueva York, ¿no? Que tanto bien le hizo a muchos arquitectos y artistas españoles. Acordémonos de Sorolla, por ejemplo, lo que triunfa en Estados Unidos gracias a esto y la figura de Colón desde finales del 19, principios del 20 toma muchísimo relieve. En Perú igual, en Perú el monumento a Colón que le han intentado vandalizar, pues igual viene de esta corriente, por así decirlo, ¿no? Entonces, a día de hoy vemos cómo se pretenden vandalizar otra vez las estatuas de Colón y es que es un absurdo, de verdad. Pues es que a ver, la América que conocemos, de punta a punta, no se entiende sin Colón, porque además los otros europeos, Ujú. franceses, ingleses, holandeses,
que llegan al continente americano, llegan siempre siguiendo la ruta y mal imitando muchas veces y copiando lo que hacían los marineros españoles y también portugueses. Y acordémonos que España en ese sentido, bueno, no sé si fue Menéndez Pelayo o Vázquez de Mella que le llaman la Amazona de la raza latina, con el lenguaje del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en esos barcos también iban muchos italianos y muchos portugueses. ¿Por qué digo esto? Porque en ese siglo XIX, Emilio, se pretende menospreciar mucho la labor de los pueblos latinos. Yo sé que el término latino es problemático. Te digo cómo se usa en el siglo XIX. Porque claro, el pueblo teutón, el anglo, es el superior, mientras que el europeo del sur, como que no, como que es alguien de segunda fila. No, señor, al contrario, fueron los marineros del sur de Europa los que enseñaron al resto del mundo. Y esto nos tiene que hacer acordar también el viaje de Colón y los viajes andaluces, como digo, que no se les ha dado importancia. Sí, que son posteriores a los de Colón. El de Claro, Ojeda, por y ejemplo. todos esos años, 1496, etcétera, etcétera, un montón de viajes. Claro, que es que ahora nosotros vemos muy claro que yo cojo un avión y me voy para América. Pero tú imagínate salir del puerto de Lepe o de la playa de Mazagón, de la playa que fuera de aquella época y llegar al Caribe, que se dice muy Por cierto, pronto. hablando de playas, en la costa de Huelva hay una playa muy famosa, la Antilla, ¿no? Y es por Ujú. eso que se le pone a las islas del Caribe las Antillas, por esta playa de Huelva, Claro, curiosamente. Antilla que dice que significa anteisla, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, y claro, que tú imagínate salir de las costas de la Andalucía Atlántica, y, es que eso a día de hoy se ve muy fácil, pero lo que quiero decir es que aquí había una tradición marinera y una tradición científica y una tradición aventurera que fue lo que hizo posible eso. Eso también lo dice mucho el historiador mexicano Zunzunegui, que, no es, que por líos del trabajo y demás no he podido verlo ahora en Sevilla, por desgracia, pero Zunzunegui dice eso. Oiga, ¿cómo que nos han vendido que España era lo peor, lo retrógrado, lo oscuro? Pero si España en ese sentido fue mucho más avanzado que sus vecinos y gracias a eso pues se llegó a todo el continente. Claro, se necesita una tecnología para poder Claro. llegar, ¿no? Y poder navegar todo como lo hizo Cristóbal Colón, ¿no? Y poder descubrir estas tierras y poder dar también la vuelta al mundo. Hay que tener una tecnología y unos conocimientos científicos adelantados, ¿no? Para poder hacer todas estas hazañas. Pero comentando lo que tú decías anteriormente, Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que defender a la figura de Cristóbal Colón, porque es el que representa todo esto de lo que hablamos, ¿no? Recordemos que en Venezuela el gobierno chavista empezó con el derrumbamiento de las estatuas de Colón para borrar ese pasado hispánico. Lo derrumbaron en Caracas, en Puerto La Cruz también, en la estatua que se encontraba en el Paseo Colón, entre otras estatuas que se han tumbado en Venezuela. Y solo resiste la estatua de Cristóbal Colón en Macuro, que fue justamente el punto donde llegó en su tercer viaje, ¿no? Y quizás Antonio todavía sobrevive porque es una zona pequeña y una zona aislada en Venezuela. Pero hay que reconocerlo, de ahí, de todo este movimiento de tumbar estatuas del gobierno chavista, es que empezaron esos ataques en todo el continente a las estatuas de Colón y atacando también al 12 de octubre. Y tenemos que tener cuidado, Antonio, que en España no llegue a infectarse de este resentimiento y terminen también retirando la estatua de Colón en Barcelona o aquí en Madrid, porque nos estarían quitando una parte de nuestra identidad como hispanos, porque Colón representa eso, ¿no? El descubrimiento de América. Y tampoco, claro, como tú bien señalaste, que Cristóbal Colón fue un ser humano con sombras y luces. Recordemos que Cristóbal Colón como político fue un total fracaso. Desastre. Y por eso es que llega aquí a España encadenado, ¿no? Desde las Indias, por justamente no querer cumplir las leyes. Sí, no, pero el problema, Emilio, que esa infección está aquí más que instalada. Si una vez, mira, el monumento que hay a Hernán Cortés en su Medellín natal lo pintaron. Si yo, cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla, la estatua, lo del CID que tú conoces, enfrente de donde estaba la antigua Facultad de Derecho, le pintaron una vez asesino. Pues si es que aquí estamos igual o peor. Si es que, verás, es que, cuando hablamos de leyenda negra, muchas veces no tenemos fijación con Hispanoamérica, pero que aquí estamos igual. Sí, Es pero más, por lo menos aquí lo que llega es a pintadas, ¿no? Todavía no se ha llegado a ese sí, extremo de retirar las estatuas, que eso es sí, pero preocupante. acuérdate, por ejemplo, Emilio, con esto de la ley de la memoria histórica, ¿Mm? se han cambiado muchos nombres de calle. Por ejemplo, en un pueblo de Extremadura se quitó una travesía que era los últimos de Filipinas porque decía que eso era franquista. O sea que
por desgracia todo se andará. Y, en fin, y la estatua de Colón de Barcelona, más de una vez han querido vandalizarla. Sí. Yo totalmente de acuerdo contigo que eso hay que defenderlo a muerte, pero no ya como españoles solamente, por supuesto que sí, pero como tú bien dices, como hispanos, ¿no? Es Bueno, que porque es que sin este viaje de Cristóbal Colón que cambia la historia universal, no hubiera podido existir ese gen o ese ente hispano como lo conocemos actualmente, ¿no? Que la hispanidad es eso que estábamos diciendo, como cita Arturo Ulas Pietri, ¿no? O sea, la mezcla entre lo español, lo indio y lo africano. Eso es lo que realmente es la hispanidad, ¿no? Una mezcla. No es como nos los quieren vender estas ideologías políticas como el socialismo del siglo XXI, entre otras, que quieren separar lo indígena, lo hispano o lo afro, ¿no? Entonces, ahí en la división nos están debilitando como a cada uno de los estados que conforman la hispanidad, ¿no? bueno, yo recuerdo que una vez Hugo Chávez dijo que la madre patria de América era África. ¿Pero por qué? Porque él utiliza lo afro. Chávez le daba igual lo afro, pero él lo utilizaba precisamente para crear división, ¿no? Sin embargo, no hablaba, por ejemplo, de los conquistadores africanos, que los hubo y muchos. Entonces, al final es eso, es utilizar la historia como un arma arrojadiza, igual que lo estamos viviendo en la península con el tema del separatismo, que estamos llegando a unos puntos preocupantes. Precisamente la fecha del 12 de octubre es una fecha absolutamente unitaria, debe ser un día de fiesta, un día de cultura, un día de amistad, un día, como tú bien dices, de inclusión, un día de historia. Y ojalá, bueno, tú sabes que en Sevilla, por ejemplo, estamos a pocos años de cumplir el centenario, el primer centenario de la exposición iberoamericana. Y ojalá, pues, este tipo de iniciativas, de efemérides, de fecha, pues sirva para desechar todo esto que nos está dividiendo y que nos va a aniquilar, porque todo esto no nos va a llevar a nada bueno. Se fue tu imagen, Antonio. Sí, bueno, no nos va a llevar a nada bueno porque lamentablemente las ideologías políticas en busca de poder tener presente y seguir teniendo el poder, pues van en busca de la división, ¿no? Y esto es lo que están tratando de encontrar, ¿no? Tratando de borrar este 12 de octubre, que tiene que ser una fecha que rescatemos todos los pueblos hispanos, porque es eso, una fecha de unidad. No un día de la raza como lo han querido vender, ¿no? Porque no solo es la raza, porque a esto vamos hacia la cultura y lo cultural, ¿no? O sea, baja más allá de la raza. Se te fue el Bueno, sonido, Antonio. es que ¿Ahora? ¿Habla? Se te fue el sonido. sí, se va y Ahora sí, viene. ahora sí, vale. Se te fue otra vez. Pero bueno, son cosas de estas cosas de los podcasts, ¿no? Que se hacen cuando se graban. Y hay que tener en cuenta que sin el 12 de octubre, pues la unidad hispánica no se hubiera dado, ¿no? O sea, todo lo que representa actualmente la hispanidad no existiría. Sí, no, te decía que acuérdate cuando el Día de la Raza, por ejemplo, no se decía en un sentido biológico, sino se decía la raza en un sentido de arquetipo cultural. Y de hecho, Pero sabes que las ideologías presentes han querido venderlo como algo ahí étnico, está. ¿no? Porque de Para hecho poder contaminarlo. donde más predicamento tuvo ese término fue en Argentina con Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, que era descendiente de vascos, igual que vasco era Ramiro de Maeztu. Los vascos han sido grandes hispanistas. Pero bueno, pana, llegados a este punto, pues vamos a defender este día, vamos a acordarnos que es un día de fiesta y por supuesto, como siempre, es un placer tener estos programas contigo. Tú sabes que desde aquí siempre animamos a que se suscriban a tus redes, a Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube. Yo ahora me he hecho un Instagram, estoy como Antonio MR81, estoy transitando por fin, a ver lo que duro. Y bueno, pues en esa estamos, pana, siempre con nuestros temas hispanos. Así es, Antonio. Bueno, yo también recomiendo al público de Venezuela Provincial seguirte en tus redes sociales, ¿no? Como bien acabas de decir, estás nuevo en Instagram, también en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. Y bueno, también seguir a Venezuela Provincial en sus redes sociales, en Instagram y Facebook, donde publicamos nuestros artículos de divulgación histórica que a veces tenemos que mandar la gente, pues, a camino de Guanajuato, ¿no? A llorar allá con las momias. Se trata siempre de debatir bajo el respeto
y bueno, y bajo una lógica racional, ¿no? Aprovechamos, Antonio, para recordarles a aquellas personas que quieran, pues, apoyarnos en este proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo €1, lo que cuesta, pues, casi que un café o un poquito menos. Ya nos están ayudando muchísimo en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos también para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas o patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizam, Daniel Sierra y Mario Pérez. Y también Antonio A. Y por supuesto mi paisano Fran García. Pues nada, pana, como te decía, siempre encantado de hablar contigo, de grabar contigo y nos vamos para el 12 de octubre. Vámonos a celebrar con ganas, con fiesta y con furia también. Con furia hispánica, ¿no? Así que bueno, te Siempre. deseo también, Antonio, la verdad, un feliz día de la hispanidad, porque eso es lo que es el 12 de octubre y lo representa, y lo que representa, además de la historia, el Día de la Hispanidad, y hay que celebrarlo por todo lo alto. Y felicito también al gobierno de la Comunidad de Madrid, que va a hacer pues algunas fiestas y algunos eventos, ¿no? En conmemoración de este día que tanto nos une de un lado y del otro lado del charco. Pues nada, felicidades a todos los que celebran el mundo hispánico. Nos vemos pronto con más temas. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.